En esta noche yo quiero que abran sus Biblias y vamos a estar leyendo en el libro de Romanos nuevamente. Yo quiero que prestes atención en esta noche a esta palabra, porque estaremos hablando la importancia de la armadura de Dios para todo cristiano y qué tan importante es esta armadura en tu vida, en mi vida. Amén. Dice el verso 12 de Romanos capítulo 13: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ya hemos orado por la palabra y voy a leer nuevamente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es muy interesante cuando tú lees lo que habla el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Romanos, porque se está refiriendo al amor que nosotros debemos de tener. Y antes del verso 11, si tú lees el verso 8, 9 y 10, está hablando acerca del cumplimiento del amor y cómo nosotros a través del amor al prójimo podemos cumplir la ley. El verso 11, como lo leíamos, nos habla de que tenemos que despertar y levantarnos. Ahora, el verso 12 lo estábamos hablando y enseñando el domingo pasado en una manera tal vez más dirigida hacia la familia. Mas en esta ocasión, cuando Pablo habla aquí, dice, la noche está avanzada, nosotros sabemos y debemos de entender de que desde la caída del hombre ha entrado la oscuridad ha llegado a todo el mundo. Y la oscuridad no es nada más que la ausencia de luz. El significado de la oscuridad es nada más que la ausencia de luz. Y nosotros vemos que cuando Jesucristo vino a la tierra, la luz misma vino hacia la tierra. Y ahora esa luz está reposando en muchos de nosotros. Es por eso que es muy importante, y el mismo nos habla, la misma palabra nos dice que nosotros debemos de ser la sal y la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la misma luz que vino a la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo ahora habita en los corazones de aquellos que han aceptado al Señor Jesús. Nosotros tenemos que entender de que nosotros somos luz. Tú y yo somos luz. Ahora, la oscuridad está en el mundo. Y hay mucha oscuridad en el mundo en este tiempo. En este momento podemos ver oscuridad en muchas partes del mundo. Y la oscuridad siempre va a hacer algo que va a destruir familias, va a destruir a personas, va a destruir pueblos enteros. Pero más sin embargo, como nosotros somos luz del mundo, tenemos que llevar una palabra de luz hacia el mundo. Y la palabra de Dios nos dice que la noche está avanzada. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Eso es algo que nosotros debemos de hacer. Desechar las obras de las tinieblas. Y eso lo habíamos hablado el día domingo. Así que el día domingo hablamos acerca de eso y tú puedes ver el mensaje del día domingo. Nosotros debemos de desechar esas obras de las tinieblas. Y después dice, y vistámonos las armas de la luz. Nosotros tenemos que vestirnos de esas armas de la luz. Tenemos que venir y tomar esas armas de luz. Así que vamos desechando las obras de las tinieblas. Y aquí el escritor, como te decía, dice, vistámonos de esas armas, que nos pongamos la armadura de luz. Cuando nosotros vemos la traducción en la Nueva Versión Internacional, vemos que armas se traduce a armadura, la armadura de luz, la armadura de Dios. Pero si nosotros desechamos las tinieblas, alguien se puede preguntar, si yo desecho las tinieblas de mí, si yo saco todo aquello de mi mente, todo aquello que estorba mi mente, y yo echo fuera aquellas tinieblas, ¿será que eso es suficiente? ¿Será que eso es suficiente? Si eso fuese suficiente, entonces el verso 12 diría que nosotros dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, y ahí terminaría y diría, y obtendrás la victoria. No, dice, y vistámonos las armas de la luz.
Quiere decir que nosotros debemos de desechar aquellas tinieblas de nuestra vida y a la misma vez tenemos que ir vistiéndonos con aquellas armas de luz en nuestra vida. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué? Porque el enemigo que nosotros enfrentamos, mi hermano, déjame decirte que él ha venido a destruir, a hurtar y si es posible aún matarte. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, dice: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque nuestro adversario, cuando nosotros somos tomados de las mismas tinieblas y trasladados a la luz admirable, tenemos un enemigo que se hace tan real en nuestras vidas y que nosotros debemos de reconocer. Dice, porque su enemigo, nuestro enemigo, anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien destruir. Anda buscando alrededor a quien acabar. Mas sin embargo yo te puedo decir que cuando nosotros estamos con el Señor y nos vestimos con la armadura de Dios, tenemos todo lo necesario para poder permanecer firmes. Y toda acechanza del diablo tiene que huir. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Y cuando tú estás en las manos de Dios, nada te puede separar, nada te puede quitar. Nuestro Dios es todopoderoso. Es algo que nosotros debemos de entender, que tenemos un adversario fuerte, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que puede hacer grandes milagros y grandes maravillas en la vida de quien Él quiere. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios es real y Dios es verdadero. Lo que yo te estoy hablando es de que nuestro Dios no es un Dios que haya inventado, sino que es un Dios verdadero, un Dios real, el cual se ha hecho manifiesto a la vida de muchos. Y asimismo habla, y hay un concepto, mi hermano, hay un concepto que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros hablamos de la armadura de Dios, hay algo que yo quiero enfatizar en esta noche. Yo quiero que esto tú lo escuches, porque esto básicamente es lo que muchas veces el enemigo ataca. Esta armadura de Dios no es proveniente de ti. No es algo que tú puedes adquirir por tus propias fuerzas. No es algo que tú puedes adquirir por tus propios méritos. La armadura de Dios proviene de Dios y la orden de nuestro Señor es que nosotros nos vistamos con esa armadura. La armadura no la vamos a hacer nosotros, no, proviene de Dios. Y el verso 2 de segunda de Corintios 10, 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas ¿en quién? En Dios. La armadura de Dios, Dios nos la da y nosotros tenemos que ponernos esa armadura. No es que tú tengas que hacer tu propia armadura. Y es por eso que cuando hablamos acerca del amor, acerca de la justicia, tenemos que entender que es el amor y es la justicia de Dios Todopoderoso. No puede ser la justicia humana, no puede ser el amor humano, porque el amor humano tiene límites y la justicia del hombre se equivoca. Es más, tienen a una mujer con una gran venda y una balanza. Ella no sabe ni quién es. Ellos la tipifican de esta manera, que la justicia no mira quiénes son los que son culpables. No, la justicia no mira la justicia misma. Entonces no puede ser a través de la justicia del hombre, tiene que ser a través de la justicia de Dios. Cuando tú empiezas a entender de que esto es parte de Dios para nosotros, entonces vamos a empezar a caminar de una forma diferente. Y tú me vas a entender más adelante. Nuestra lucha no es a través de la carne. Aquí estamos hablando que nuestra lucha es espiritual. Por lo tanto necesitamos armas espirituales, no armas de la carne. Y si nosotros necesitamos armas espirituales, estas armas provienen de Dios. Estas armas provienen de Dios y no de los hombres. Es algo que Dios nos da a nosotros. Y el mandato que nosotros debemos de tomar es que mediante nosotros desechamos aquellas tinieblas, nos pongamos la armadura, nos vistamos de la armadura de Dios,
que nosotros no la pongamos, mas esta armadura ya proviene de Dios. Ahora yo quiero, si tienes tu Biblia o si no, que apuntes, y esto es un pasaje que muchos lo han estudiado, y es Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Y el verso 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay bastantes cosas que aprender en estos 3 versículos, mas sin embargo no me voy a enfocar mucho en estos 3 versículos, sino que quiero llegar a la armadura de Dios y explicarte algunos aspectos de esa armadura de Dios que nosotros debemos de entender el por qué es necesario. Pero cuando nosotros vemos estos 3 versículos, hay 4 puntos que yo quiero que nosotros veamos. Primero, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea usted que no es en el poder y en las fuerzas humanas que nosotros tenemos. No es en tu propia fuerza, no es en tu propio poder que tú vas a poder salir adelante y estar firme. No, es en el poder y en la fuerza de aquel que te ha llamado a la luz admirable. Y es que muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que esto va a ser a través de nuestras propias fuerzas. Hay personas, hay esposas que quieren cambiar al esposo y piensan que lo van a hacer con sus propios méritos, con sus propias fuerzas. Lo que tú debes de hacer es arrodillarte y ponerlo en las manos de Dios, porque cuando tú lo haces así, entonces estás poniendo todo en las manos de Dios, y es por su fuerza y por su poder. Su fuerza, su poder, no tu fuerza, no tu poder. Tú como ser humano te vas a cansar, tú como ser humano te vas a fatigar, tú como ser humano te vas a frustrar, pero cuando lo haces a través del poder y la fuerza de Dios, déjame decirte que es inagotable, que es un poder, una fuerza que levanta a quien Él quiere levantar. Y si tú lo haces, mi hermano, yo te aseguro que tú vas a empezar a ver cambios en tu vida y cambios en tu familia, porque es a través de la fuerza del Señor y el poder del Señor y no tus propias fuerzas. Esto es muy importante que nosotros entendamos y que tomemos esta palabra y que sea nuestra, de que no es en mi poder, no es en mis fuerzas. Muchas veces, mi hermano, yo recuerdo muchas veces, una vez, yo recuerdo nuestro pastor Walter, me llamó bien temprano. Nuestro servicio siempre ha sido en la tarde, a la 1:30. Yo recuerdo que él me llamó a las 9:30 de la mañana y me dijo: sabes, me toca predicar hoy, mas sin embargo estoy enfermo, no me siento bien, tengo un poco de fiebre y la voz se me está acabando. ¿Será que puedes tú predicar o dar un consejo simplemente si la voz no me da? Que pases tú y des un consejo. No, claro que sí, pastor. El único problema que yo tengo, pastor, es que yo estoy enfermo, con fiebre, y que a la misma vez se me está acabando la voz. Yo creo que mutuamente nos habíamos enfermado. Exactamente en ese mismo domingo. Yo recuerdo que fuimos, hermano, él con fiebre, yo con fiebre, y dijimos: no, es que no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. No vamos a lograr nada en nuestras propias fuerzas. Y yo recuerdo que al final de todo, yo sé que él le pidió fuerzas al Señor. Y yo también me arrodillé y le dije: Señor, por favor, dame fuerzas. Y yo preparé algo que el Señor había hablado en mi vida en ese momento, en ese instante.
Y yo ya iba preparado por cualquier cosa. Y cuando yo llego, al pastor nos saludamos, me dice, no me siento bien, yo tampoco me siento bien, pues apartémonos un poco para no enfermar a nadie, porque ahora es bueno eso de apartarse, ¿verdad? Para no enfermar a nadie. Y yo recuerdo que él subió y él empezó a predicar, y una palabra tan hermosa, una palabra tan bella, pero a la mitad, después de media hora, él empezó a perder la voz. Empezó a perder la voz de tal punto que dijo, ahora no voy a poder terminar, pero hermano Werner va a subir y él va a terminar la prédica. Y para muchos se preguntarán, ¿cómo va a seguir otra persona la palabra cuando ya ha sido empezada por otra persona y jamás se han puesto de acuerdo? Bueno, la oración que nosotros hicimos, Señor, es en tu poder y es en tu fuerza. Así que la palabra era exactamente la misma. Y esa palabra cuando empezó y cuando terminó dio el mismo mensaje. Porque tú y yo debemos de entender de que la palabra de Dios no es en tus propias fuerzas, sino en el poder y en la fuerza de nuestro Señor Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Así que salimos de eso. ¿Por qué? Porque no pusimos nuestras propias fuerzas, fue en Dios. El segundo consejo que nos dan estos 3 versos es de que la palabra nos da a nosotros, debemos de ponernos toda la armadura. Y lo vemos en varios puntos y en varias veces aquí en este verso. Dice, poneos toda la armadura de Dios. Si esto está aquí es porque debemos poner atención. No podemos usar solamente una parte de la armadura y pensar que vamos a estar bien. No, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto, y cuando el enemigo es astuto, nosotros debemos entender de que él conoce cuáles son tus debilidades. Él conoce cuáles son tus problemas. Y cuando mira a un soldado sin espada, mi hermano, es presa fácil. Cuando mira a un soldado sin casco, le ataca la mente. Cuando mira a un soldado sin protección en sus órganos internos, ataca ahí. Es por eso que el Señor nos dice, póngansela toda. Es mejor que te la pongas toda para poder estar firme a las hechanzas del diablo. El tercer punto que habla aquí, dice, que nos habla este pasaje del libro de Efesios, es que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Mujer, la lucha no es contra tu esposo. Esposo, la lucha no es contra tu esposa. Si tú no puedes entender esto, necesitas ponerlo desde este punto de vista. Hay alguien más detrás de él, o hay alguien más detrás de ella, que está moviendo y está poniendo pensamientos en su mente para que ese hombre o esa mujer reaccione de la manera que va a reaccionar. No es él, no es ella, sino que es el enemigo, porque esa lucha que viene no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes celestes de este siglo. Contra ellos es que nosotros tenemos esta lucha espiritual. Así que, hermano, no es la persona que está enfrente, sino lo que está detrás de esa persona, lo que está motivando a esa persona a insultarte, lo que está motivando a esa persona a tratarte mal, lo que está haciendo esa persona. Así que cuando tú ores, no ores contra esa persona. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Señor, cambia y pones el nombre de la persona. No, Señor, quita las potestades que están atormentando a mi esposo, a mi esposa detrás, que hacen que se comporte de esta forma. Tú ve a la raíz, tú ve a dónde está, porque son principados, son huestes las que están detrás de eso. No es la carne, sino lo espiritual. Y yo quiero que tú me entiendas de que esto es muy importante. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Y el enemigo se va a levantar
levantar aún más. Cuando la iglesia se levanta más, el enemigo se levanta más. ¿Por qué? Porque no puede ver. Cuando el enemigo mira una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida, el enemigo quiere traerla abajo como de lugar. Mas sin embargo, déjame decirte que cuando una iglesia permanece unida, una iglesia permanece firme, el enemigo tendrá que huir, porque el poder de Dios está en ese lugar, y el poder de Dios hace cambios en las vidas, y el poder de Dios es el que echa fuera toda maldad del enemigo. Aleluya. Así que nosotros debemos de entender de que no es contra la persona, no es contra carne, no es contra sangre, sino contra potestades, contra espíritus de maldad que tenemos que ir en contra. El cuarto punto aquí es de que te voy a dar una mala noticia. Van a venir días malos. Y está como, ¿de veras? Estamos viendo lo que está pasando. Y algunos dirían, well, sí, y lo estamos viendo. Van a venir días malos. Vamos, como seres humanos, vamos a enfrentar días malos. Como seres humanos, tú un día vas a perder a un familiar. Como seres humanos, un día tú vas a pasar alguna enfermedad. Como seres humanos, en algún día tú vas a pasar problemas, dificultades, porque muchos piensan que porque ya venimos a Cristo, hay muchos que dicen, hermano, conviértase al Señor, porque cuando usted se convierte al Señor, sus problemas se van. No, de ninguna manera. No. Pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos el apoyo y aquel poder tan grande y aquella fuerza tan grande que proviene del Señor. Es por eso que nosotros ahora podemos poner nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas en el Señor. Y el Señor, a través de su obra, de su voluntad, Él va a hacer su voluntad en tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para ti. Dios es un Dios de propósitos y Él tiene un propósito para tu vida. Así que el cuarto punto nos habla y nos dice, van a venir días malos. Pero si ustedes se ponen toda la armadura de Dios, van a permanecer firmes. No dice tal vez van a permanecer firmes. Porque cuando nosotros nos ponemos esta armadura de Dios, vamos a poder resistir, vamos a permanecer, vamos a hacer algo que no nos va a mover. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y tenemos esta armadura de Dios que proviene de Dios. Aleluya. Vamos a empezar a ver lo de la armadura de Dios ahora. Ya terminamos la introducción y ahora nos vamos a empezar a meter en esto. Porque, y déjame, antes de que entre esto, no voy a hablar tal vez tan profundamente en algunos aspectos de la armadura de Dios. Dios me ha hablado y me ha dicho que hay ciertos aspectos de la armadura de Dios, los cuales tienen que ser entendidos bien por cada uno de nosotros. Pero a más de entenderlo, es de que nosotros debemos de entender por qué es que necesitamos esta armadura. Vamos al libro de Efesios, ahí, continuación, verso 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Aquí nos da la analogía de un soldado romano. Y cuando nos habla acerca de la coraza, nos habla acerca de los lomos, nos está hablando de un cincho, nos está hablando de algo que protege los lomos. Y nos está hablando de la coraza, del yelmo, nos está hablando del escudo, nos está hablando del calzado, nos está hablando de la espada misma. Está describiendo a un soldado romano. Pero todo esto tiene su significado, el por qué. Y primeramente dice, los lomos tenemos que cubrirlo con la verdad. Los lomos es el fundamento. Mi hermano, si usted se toca el lomo o este lado de aquí, es fuerte. Porque es el fundamento, es lo que lo hace estar firme. Imagínense que tuviera esta parte delgadita aquí arriba y esto aquí abajo. Usted caería al suelo. O imagínense que usted tuviera esta parte de aquí más aquí arriba. Pues usted se iría de espaldas. Está en el punto específico para darle el soporte, para darle la fuerza. Así que la verdad de esto es la fuerza. La coraza es la protección de los órganos vitales. De esta parte, los órganos vitales. Ahora, la verdad.
La verdad es muy importante. Tenemos que entender de que Dios es verdad. Y que el enemigo, mírale hermano, el enemigo es padre de mentira. Él siempre va a ver la forma como cambiar la verdad de Dios para poder entrar a donde tú estás. Él va a ver la manera, porque hay muchos que tal vez estudian la palabra de Dios y él va a tratar la manera de cambiar una palabra para poder entrar hacia donde tú estás y tomar tu atención para poderte mentir y llevarte a la mentira. Y esto es muy obvio. Quiero que veamos un claro ejemplo. Y el ejemplo más claro está en el libro de Génesis. En el capítulo 2, verso 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, escucha bien, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora bien, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora cuando nosotros vemos lo que Satanás le habla a la mujer, dice, pero la serpiente astuta, ese es capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escucha esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bien cerca. Primeramente dice, de todo árbol del huerto podrás comer, les dijo Dios. Y él les dice, no comáis de todo árbol del huerto. Dios les dijo, pueden comer de todo, menos de este. ¿Qué era lo que él quería hacer al hablar esta mentira? Que en sí llevaba parte de la verdad, sí, porque una mentira lleva parte de la verdad en ella, pero no es completa o es cambiada. Toda verdad lleva mentira, toda mentira lleva una parte que es verdad. Y aquí él le dice, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la mujer cuando él le pregunta esto, y déjame pensar por un momento, ella se ha de haber puesto a pensar y tal vez se rascó la cabeza y dijo, ¿cómo? No comáis de todo el árbol del huerto. Y ella dijo, no. De todo árbol podemos comer, menos de ese. Vea usted lo que hizo Satanás. Hizo que la mujer se enfocara en el árbol que era codiciado, que era hermoso. ¿Por qué? Porque a través de una mentira trató y tomó y captó aquel pensamiento de la mujer para enfocarla en donde él quería llevarla para caer. El enemigo va a cambiar la verdad de Dios para llevarte y caer en donde tú menos piensas. Y hay muchas cosas, hermano, que nosotros debemos de entender. El enemigo es astuto y el enemigo va a querer cambiar la verdad, va a querer cambiar esta verdad y llevarla. Cuando yo estudié el libro de Colosenses, ahí habla, dice que en Colosa, la iglesia de Colosas se había vuelto adoradores de ángeles. Ellos adoraban a los ángeles más que al Señor Jesucristo. Ellos estaban adorando a los ángeles más que al Señor. Y entonces Pablo les dice, no, un momento, ¿quién nos ha dicho que los ángeles son para adorar? El que dio su vida, el que resucitó, el que ha dado todo por ustedes es Jesús, y a Él deben de adorar. Pero ¿quién los cambió de esa verdad? Satanás. Y Satanás ha hecho su trabajo en cambiar la verdad que es de Dios. Y podemos meternos en tanto acerca de la verdad de Dios. Mas sin embargo te voy a dar dos cosas, o tres tal vez. Primeramente, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú no vienes del chimpancé. Tú vienes y fuiste creado de Dios. Tú no eres parte mono y parte hombre. ¿Ok? Yo quiero que tú entiendas eso. Dios te ha creado a imagen y a semejanza. Dos, el hombre a través de la caída se apartó aquella conexión con Dios. Tres, Dios tiene un plan perfecto para redimir al hombre a través de su Hijo amado, el cual vino a este mundo, nacido bajo la ley y nacido de mujer, mas engendrado por el Espíritu Santo. Y Él vino y trajo aquella palabra y aquella luz.
Número 2, Él murió por tus pecados y nuestros pecados. Y más adelante Él resucitó y Él ya no está aquí. Él no es hombre, Él está en la gloria. Mas sin embargo, tu salvación es a través de Jesucristo hombre. Y Hebreos capítulo 1 verso 8 dice que Él es Dios. Son algunos puntos que debemos de entender. Mas no me quiero meter en los puntos doctrinales, sino que quiero ver en cómo y dónde es que Satanás a veces cambia la verdad un poco para que tú puedas caer. Y en una forma muy sutil, Satanás te dijo: Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Y es más, te pone en tu mente, todo el mundo lo hace. Y mira, nada les pasa. Dios es paciente y Dios tiene amor para tu vida. Mas tienes que entender algo. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y si tú siembras para la carne, de la carne vas a cegar corrupción. Mas si tú siembras en el espíritu, del espíritu vas a cegar vida eterna. ¿No nos habla eso el libro de Gálatas? En el capítulo 6, verso 7 en adelante nos dice: no podemos engañar a Dios, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, también eso va a cosechar, eso va a obtener. Muchos piensan que porque a nadie les pasa nada. Estas personas viven en un constante sufrimiento. Dios te puede perdonar, pero cuando tú caes, cuando tú haces algo, tú vas a cosechar lo que has sembrado. Otra mentira que es muy común es una mentira blanca. Es una mentirita. ¿Qué tiene de malo una mentirita? Todo el mundo miente. Y la tuya es tan inofensiva, no le hace daño a nadie. Mas cuando yo leo el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, ahí habla y dice que no entrarán ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni aquellos que hacen y practican la mentira. Hermano, esas mentiras blancas te van a dejar fuera. Te van a dejar fuera. Tenemos que entender de que esto que el enemigo a veces habla en nuestras vidas no es verdad. Todos somos humanos, todos cometemos errores, y por lo tanto está bien cometer los errores. El que encubre su pecado, dice Proverbio, no prosperará, mas el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, nosotros tenemos que entender de que nosotros hemos sido llamados a la luz admirable. Hemos sido llamados a amar. Hemos sido llamados a una justicia verdadera. Ahora, esta verdad es la verdad de Dios, porque nuestro Dios es verdad. Él es verdad. Ahora vamos a la justicia. La coraza de justicia. Primeramente, ¿a qué justicia nos estamos refiriendo? ¿Humana o de Dios? Y ya dijimos que nos estamos refiriendo a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Mas en esta noche yo quiero que entiendas de que cuando la palabra aquí de justicia habla, es la justicia de Dios. No es tu justicia. No es que tan justo tú seas, sino la justicia de Dios. Mas sin embargo, a través de esa justicia de Dios viene la justificación del hombre. Y vamos a ver en Romanos 3, 20, 24 que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Escucha bien: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido el pecado. Si la ley no existiese, nosotros no pudiésemos ver qué es el pecado, cuál es el pecado. Pero porque la ley existe, nosotros podemos ver cuál es ese pecado. Y mi pregunta es: ¿será que nosotros hemos cumplido la ley al 100%? Porque si quebramos uno de esos 10 mandamientos que están en la ley, quebramos toda la ley. Entonces, ¿será que nosotros
nosotros como seres humanos, no hay ninguno. No hay ninguno. Ninguno hay que haya podido cumplir esta ley, excepto nuestro Señor Jesucristo, el cual padeció en la cruz del Calvario por tus pecados sin mancha alguna, sin pecado alguna. Él vino a cumplir la ley. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Escucha, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, hablando de Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Escucha, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien sencillo, usted estaba destituido completamente. Usted no podía entrar delante de Dios. Usted era pecador. Usted no podía llegar delante del Dios Padre. Usted estaba fuera. Pero cuando usted acepta al Señor Jesucristo, es justificado por la justicia de Dios que viene a través de Cristo Jesús y el sacrificio. Y es por eso que ahora nosotros, pueblo, tenemos entrada ante el trono celestial. Podemos llegar ante el trono celestial y decirle: Padre, gracias, gracias por ese amor tan grande. Gracias, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre, por lo que tú eres en nuestras vidas. Ahora tú y yo, a través de esa justificación en la cruz del Calvario, podemos entrar. Podemos entrar. Y vea usted la justificación de Dios, la cual fue hecha y cumplida en el sacrificio de Jesús. Así que si tú crees en Jesús, si tú has aceptado en Jesús, eres justificado. Mi pregunta es esta: ¿por qué no te puedes acercar y orar? ¿Por qué no puedes orar delante de Dios? ¿Por qué no puedes llegar delante de la presencia de Dios y orar? Porque es que muchas personas, y lastimosamente muchas personas, andan detrás de los evangelistas, andan detrás de aquellas personas que tienen dones para que oren por ellos. Tú puedes orar por ti mismo. Tú puedes llegar delante de la presencia de Dios. Los 10 mandamientos básicamente nos dicen que todos estamos destituidos. Pero la justificación manifestada en Dios por los profetas es Jesucristo. Y esa justificación viene de parte de Dios gratuitamente. Gratuitamente, no hay que pagar. No hay obras que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer para poder decir: ahora yo me merezco esto. No, es gratuitamente. No hay que dar nada, mi hermano. Y es por eso que muchas veces pensamos que es en nuestras fuerzas, que es a través de nuestro poder. No, es en la fuerza de Dios y en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él. La justificación no es algo que tú puedes ganar, que tú puedes comprarlo, que tú puedes decir: ahora sí me merezco ser justificado porque ahora sí me peiné bien y vine a la iglesia. Ahora sí puedo ser justificado porque ahora sí me puse una camisa decente. No, eso no te hace nada. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay cambio verdadero en tu corazón? Porque cuando hay cambio verdadero en tu corazón, eso se refleja afuera. A la misma vez, hay un pensamiento que el enemigo trae a la vida de muchas personas. Y este pensamiento dice: cuando tú has caído, cuando tú has cometido una infracción delante de Dios, escucha, cuando tú has caído, cuando tú has cometido un error, el enemigo viene y te dice: no podrás acercarte a Dios, porque si lo haces, eres un hipócrita. ¿Cuántas personas han dicho esto en su vida? ¿Cuánto ser humano, cuánto cristiano ha dicho esto en su vida? ¿Cuánto cristiano ha dicho: no, he caído, de modo de que si ahora me acerco al Señor voy a ser un hipócrita? No,
Porque no es la justificación tuya, sino lo que hizo el Señor Jesús en el Calvario. Proverbios dice que te apartes, que pidas perdón, que confieses tu pecado y te apartes, y que de ahí en adelante Dios se encarga de poder perdonarte. Me encanta lo que habla el libro de Juan. Primera de Juan dice de que Él nos ha perdonado todos los pecados. Y si nosotros decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra no está en nosotros. Mas si hemos pecado, dice que tenemos a Jesucristo el justo, el cual Él aboga por nuestros pecados, para que podamos ser limpios de toda maldad. Mi hermano, yo quiero invitarte en esta hora que tú consideres esto. Si tú has caído o si tú no te sientes bien delante de Dios, no digas, yo voy a acercarme a Dios cuando yo arregle mi vida. Porque esta es otra trampa del enemigo. Eso es así cuando el enemigo quiere. Y básicamente, si tú tienes la coraza de la justicia y has caído, tú tienes que pensar de que esa justicia no es tu justicia, ni la justicia del enemigo, es la justicia de Dios. Y Él te ha hecho justo porque el sacrificio fue dado ya. Así que hay muchas personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy a acercar al Señor cuando yo haya arreglado mi vida. Para ese tiempo va a ser muy tarde. Porque no es con tus fuerzas, no es con tu poder, sino con el poder y la fuerza de Dios. Así que acércate ahora. Si tú has caído, ese es el tiempo de que tú te acerques y que le digas, Señor, aquí estoy. Porque no es con mi propia justificación, sino con la justificación de la cruz del Calvario, de aquel que entregó su vida, de aquel que derramó su sangre para limpiarme. Padre, yo vengo delante de ti para que tú limpies mis pecados. Aleluya. Santo eres tú, Señor. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Mas si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y Pablo y Juan lo dice de esta manera: hijitos, no os digo esto para que pequéis, mas si alguno hubiese pecado, tenemos a abogado ante el Padre, al Jesucristo el justo, el cual es la propiciación para nuestros pecados, y no solo para nuestros pecados, sino para los pecados de todo el mundo. Y es por eso que yo te hablo en esta hora. No es a través de tus méritos, no es a través de lo que tú puedas hacer, es por el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario. Así que echa fuera todo ese pensamiento que el enemigo ha plantado. Tú tienes que venir delante de Dios y confesar tu pecado y apartarte, pero tienes que hacerlo ya. Ya lo tienes que hacer. No esperes a arreglar tu vida, porque si tú esperas a arreglar tu vida, la vas a empeorar. Tu vida va a ser peor y vas a ir cayendo más hondo, y no te podrás levantar de ese lugar. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de un pecado, de dos pecados, de tres pecados, de todo pecado. De todo pecado. El sacrificio fue uno y fue hecho ya. Ya fue pagado. Así que ahora nosotros debemos de tomar esa justicia de Dios y ponerla en nuestra vida. Yo soy justificado por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Vamos a hablar acerca del calzado, las sandalias. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto muchas veces lo traducimos a evangelismo. Mas hay dos errores que muchas veces como cristianos nosotros, el enemigo quiere atacar en cuanto al evangelismo. Uno, yo sé mucho de Biblia y ellos no merecen el evangelio. Entre más Biblia pensamos que sabemos, hacemos de menos a otras personas. No, ellos no merecen este conocimiento. ¿De dónde ha venido eso? Todos necesitamos predicar el evangelio. Y si tú conoces de Biblia, amén, compártelo. Compártelo, porque eso es lo que el mundo necesita, la luz de Dios. Otro grave problema que vemos muy seguido es
¿sabe qué? Que yo soy muy nuevo y no sé nada de la palabra de Dios. Y es por eso que yo no hablo. No. Si tú eres nuevo, tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Pero es que no me sé la palabra, hermano. No te enfoques en la palabra. Pablo dice que somos como cartas abiertas. Habla de tu vida. Habla de lo que Dios ha hecho en ti. Habla de cómo el Señor te alcanzó. Habla de lo que tú eras y lo que ahora tú eres. Habla de los sueños que ahora tienes en Jesús. Habla de la restauración de tu hogar. Habla de la restauración de tu vida. Habla de lo que Dios ha hecho en ti. Que ese mensaje lleva poder. Porque el único que cambia es nuestro Señor Jesucristo. Así que habla del Señor en todo momento. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo quiere que pierdas tu fe. El enemigo quiere enfocarte en las cosas terrenales. El enemigo quiere decirte de que las cosas terrenales y el concepto humano van más allá del concepto de Dios. En una ocasión yo hablaba con una persona que creía en el darwinismo. Creía, porque ahora ya no cree en el darwinismo. Y esta persona me decía, eso de la fe, qué cosa más loca. Creer en alguien que tú no miras. Creer en algo que tú no ves. Creer en algo de que... Y yo le dije, un momento, ¿en qué tú crees? No, yo creo en la evolución, yo creo en el darwinismo. ¿O de veras? ¿Tú has visto a un mono que se ha ido evolucionando en un humano en un zoológico? ¿Tú has visto que de un género, de un animal, salga un nuevo género? No. Entonces, ¿dónde está eso? Están buscando el eslabón perdido y lo seguirán buscando. Porque tu fe, para poder creer en el darwinismo, tiene que ser aún más grande que la mía de creer, porque Jesús vino a hacer historia hace 2000 años. De tal manera que la historia está marcada, dice, antes de Cristo y después de Cristo. Respóndeme eso. La historia misma está marcada. La palabra de Dios habla del pueblo de Israel. Mi pregunta es, ¿hay un pueblo que se llama Israel? Amén. Existe el pueblo de Israel. Pueblo glorioso. Pueblo que ha sido protegido. Entonces, ¿cómo me pueden decir ustedes que esta palabra no es real cuando la misma palabra se ha ido cumpliendo paso a paso, tiempo a tiempo? Y déjame decirte que el acontecimiento que viene es la venida del Señor Jesucristo. Viene el Señor. Y es por eso que tú tienes que prepararte y ponerte esta armadura. Oh, hermano, levanta ese escudo de la fe y dile, no, mi fe es fuerte porque yo he creído en un Dios todopoderoso y Él es real, Él es verdadero. Porque, mi hermano, es imposible agradar a Dios sin fe. Y sin fe nadie verá a Dios, nadie. Y es por eso que usted tiene que levantar ese escudo y decir, no, cuando el enemigo quiera traer aquellas cosas y me dice, no lo puedes hacer, yo lo puedo hacer en la fuerza y en el poder del Señor. Yo puedo en la voluntad del Señor hacer lo que Dios me ha pedido, porque Dios es bueno, Dios es fuerte y Dios es maravilloso. Aleluya. El libro de Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y segunda de Corintios capítulo 4 verso 18 nos dice que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, pero las cosas que nosotros vemos son por un tiempo que se van a terminar. Así que si tú puedes ver algo, se va a terminar, pero lo que no se ve no se acaba. En una ocasión alguien le dijo, oh, es que yo no creo en un Dios que no puedo ver. Y esta persona le dice, ¿y tú crees en el amor? Claro que yo creo en el amor. Yo creo en el amor que mi madre me dio, aunque ya está muerta. Le dice, y si tú sacas a tu mamá de la tumba y la partes en 1000 pedazos, ¿será que podrás ver la sustancia del amor? No se puede ver, mas es algo que existe. Existe. Aleluya, gloria a Dios. Por esto importante, sin fe nadie verá a Dios.
y sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos ahora a estar en los últimos dos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primeramente, el yelmo de la salvación es un casco que usted se pone para proteger el cerebro. Lo que Dios quiere que te pongas el casco para que proteja tu mente. Porque en tu mente, déjame decirte, pasan tantos pensamientos y uno de ellos proviene del enemigo. ¿Será que eres salvo? Hermano, si la venida del Señor es ahora, en este momento, en este instante, ¿dónde vas a estar? ¿Aún sentado en el sillón? ¿Aún voy a estar aquí predicando o voy a estar con el Señor? Es en la mente donde nosotros debemos de tener la clara convicción y en nuestro corazón de que nosotros tenemos salvación y que esa salvación no es por nuestros méritos, no es porque nosotros hagamos buenas cosas, no, es porque ha sido dada a nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y con esto no quiero decir que podemos vivir una vida desordenada, jamás. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, mas sin embargo esa salvación proviene de Dios, es de Dios, no es de nosotros. Pero tenemos que nosotros que caminar con esa convicción de que somos verdaderamente salvos. Y el último, la palabra de Dios dice, y la espada. Y esto lo dicen muchos, que todos los otros eran para protegernos. Mas sin embargo la palabra es para atacar, es para salir adelante. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando yo leo en 2 de Corintios 3, 16 y 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará, porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esa libertad de Dios tiene que haber en tu casa. Tú tienes, cuando el enemigo viene, tú puedes decir, aquí hay libertad. Y cuando hay libertad, tiene que irse. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está contigo. Hermano, las batallas, las luchas, las vamos a ganar a través de la palabra de Dios. Cuando Satanás quiso destruir y sacar al Señor de lo que estaba haciendo, después de 40 días le dice, si verdaderamente eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan para que tú puedas comerlas. Y el Señor le dijo, de cierto digo que no solamente de comida vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de este pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esa palabra, mi hermano, trae la libertad. Esa palabra echa fuera todo el enemigo. Esa palabra puede hacer la diferencia. Esa palabra, mi hermano, es la que echa fuera todo aquello que se ha levantado en contra. Así que ahora levántate con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder en tus manos. La palabra de Dios va a prosperar tu camino. Aleluya. Cuando tú cumples la palabra de Dios, ella prospera tu vida y prospera todo lo que tú haces. Mi hermano, en esta noche yo quiero decirte, y le voy a invitar a los muchachos que pasen, vamos a estar terminando. En esta noche yo quiero decirte esto. La armadura de Dios no es algo que proviene de ti, no es algo que tú puedes ganar, es algo de parte de Dios. Mas sin embargo, como habla Romanos y dice que nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de luz, con las armas de luz. Con esta armadura tiene que estar en nosotros, tenemos que llevarla completamente, mi hermano. Y cuando el enemigo quiera decirte no eres justo, no has caído, mira dónde estás, no, tú dile, yo he sido justificado por el sacrificio perfecto de Jesús. Yo he sido justificado porque Él dio su vida por mí. Yo he sido justificado porque aquel que me ha llamado es un Dios real, un Dios verdadero. Y ahora yo me levanto en el nombre poderoso de Jesús y yo digo, Padre, gracias por esa justificación. Gracias porque tú eres santo, eres verdad, Señor amado, mi Dios. Yo espero que esta palabra haya llegado a tu vida y a tu corazón, de que la vayas tomando para ti, de que la hagas tuya, de que tú eres algo especial en las manos de Dios. Y aunque el enemigo quiera robarte eso,
que tú lo retomes nuevamente y que le digas: oh, no por mis propias fuerzas, no con mi propio poder, sino en el poder del Señor, en las fuerzas de Dios Todopoderoso. En Él yo me levanto, en Él yo me levanto. Porque si tú tratas de levantarte con tus propias fuerzas y arreglar tu vida antes de venir al Señor, vas a caer más profundo y vas a destruir todo aquello que el Señor ha empezado a trabajar en tu vida. Mas sin embargo, si tú el día de hoy dices: no, yo me levanto en el nombre poderoso de Jesús, entonces va a venir aquel que ama tu alma, aquel que verdaderamente dio todo en la cruz del Calvario. Va a extender su mano y te está llamando en esta hora, en este momento, y te dice: levántate, levántate y esfuérzate, que yo estoy contigo, pueblo. No nos sintamos como que hay algo que está fallando. Es tiempo de ponernos esa armadura de Dios. No es nuestra, es de Dios. Es de Dios. Es el tiempo que tú camines confiadamente en tu salvación.